Hola, buenos días, ¿cómo están? Es un gusto saludarlas nuevamente por este medio. Me da gusto que pues estemos reunidas por este medio de las redes sociales, ¿verdad? Pero pues les mando un fuerte abrazo y pues espero que sigan tomadas de la mano de Dios. Miren, yo en esta mañana traigo una palabra que pues me ha estado sonando mucho la palabra soberbia. Acuérdense que estamos leyendo en el tiempo con Dios el libro de Jeremías y constantemente oigo la palabra soberbia, ¿verdad? Como esas naciones eran soberbias, cómo se volvieron a la idolatría, cómo estaban volcadas pues en los deleites y en los placeres que el mundo les ofrecía, y nunca le creyeron a Jeremías la palabra que él les traía de parte de Dios. Decían que era mentiroso, decían que no era verdad lo que les hablaba y no le creían. En esta mañana yo les traigo pues una pequeña reflexión y yo le he puesto a esta reflexión de juicio a las naciones como título. Y por favor acompáñenme al libro de Jeremías, Jeremías 48, versículo 28 y 29. Vamos a leer. Dice: abandonad las ciudades y habitad en peñascos, oh moradores de Moab, y ser como la paloma que ha cenido en la boca de la caverna. Hemos oído la soberbia de Moab, que es muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo y altanero de corazón. Pues yo les voy a dar en esta mañana varias citas de naciones las cuales se volvieron, ¿verdad?, a la idolatría y se volvieron desobedientes a la palabra de Dios. Y vamos a empezar no definiendo, pero meditando qué es la palabra soberbia. ¿Qué entienden ustedes por soberbia? Pues la palabra soberbia es de una persona que piensa que no necesita de Dios, que es una persona orgullosa y que piensa que por ellos mismos pueden salir adelante y no necesitan de nadie. Eso se entiende por soberbia. Y vamos a ver primeramente la destrucción de Moab, la profecía sobre Moab. Moab era un pueblo, dice aquí que era un pueblo soberbio, era un pueblo arrogante, como lo leímos, orgulloso, altanero y altivo de corazón, ¿verdad? Este pueblo de Moab eran descendientes de Lot, acuérdense, pero aún así nunca obedecieron la palabra de Dios, se burlaban y afligían al pueblo de Israel y estaban entregados completamente a la idolatría. Este fue Moab, el cual fue destruido, acuérdense, por Nabucodonosor, rey de Babilonia, que el Señor lo usó para afligir a estas naciones. Luego nos pasamos al pueblo de Amón. Acuérdense que los amonitas también eran descendientes de Lot, o sea que también tenían un parentesco con el pueblo de Israel, pero aún así era un pueblo que atacaba constantemente al pueblo de Dios. Se llenaron de soberbia, eran soberbios, eran orgullosos, afligían a sus hermanos los israelitas y por lo tanto también estaban entregados a los placeres, estaban entregados al pecado, estaban entregados a la idolatría, ¿sí? Y vamos a leer Jeremías 49:2 para que veamos cómo era el pueblo. Dice: por tanto, vienen días, así ha dicho Jehová, en que haré oír clamor de guerra en Rabá de los hijos de Amón, y será convertida en montón de ruinas, y sus ciudades serán puestas a fuego, e Israel tomará por heredad a los que los tomaron a ellos, ha dicho el Señor. O sea, este pueblo también afligía a los hijos de Dios y pues no tenían, ¿verdad?, ninguna intención de voltear sus ojos a Dios. Entonces fueron también destruidos. Otro ejemplo es la profecía sobre Edom. Acuérdense que el pueblo de Edom eran descendientes de Esaú, el hermano de Jacob.
Pero este pueblo también era un pueblo rebelde, un pueblo orgulloso. Y vamos a leer Jeremías, allí mismo en Jeremías 49, 16 y 17. Dice: tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en cavernas de peña, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice el Señor, y se convertiré en Edom en desolación. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará de todas tus calamidades. Todos estos pueblos se creían autosuficientes, se creían que no necesitaban de Dios, pero pues nosotros sabemos que solos nada podemos hacer, ¿verdad? Era un pueblo soberbio y afligían igual al pueblo de Dios, siendo parientes, ¿verdad? Bueno, luego nos pasamos a la profecía, al juicio sobre Damasco, cuya capital es Siria, ¿verdad? Dice aquí también la palabra, si vamos a Jeremías 49, 23, dice: acerca de Damasco se confundieron Amad y Arfad, porque oyeron malas nuevas, se derritieron en aguas de desmayo, no pueden sosegarse. O sea que Siria era una ciudad que amenazaban con crueldad al pueblo de Dios, y todas las ciudades vecinas también, como era Amad, como era Arfad, estaban entregados a la idolatría. Eran pueblos pues pecadores, eran pueblos idólatras, ¿verdad? Entonces, pues también vino juicio sobre Damasco y fueron destruidos. Y por último vamos a ver la destrucción de Babilonia. Acuérdense que el Señor utilizó, o sea, fue un instrumento, Nabucodonosor, para destruir a estas naciones, pero Babilonia en ese tiempo, hagan de cuenta que era como una potencia mundial, ¿verdad? Tenían riquezas, tenían un poder militar, no necesitaban de nada. Este pueblo se volvió soberbio, igual, se volvió un pueblo que afligía y quería destruir al pueblo de Dios. Vamos a leer Jeremías 50, 18, donde dice: por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: yo castigo al rey de Babilonia y a su tierra como castigué al rey de Asiria, y volveré a traer a Israel a su morada, y pasará en el Carmelo y en Basán y en el monte de Efraín, y en Galaad se saciará su alma. Vean cómo el Señor nunca dejó a su pueblo, a pesar de que los disciplinó por su rebeldía y porque no confiaban en el Señor, sino que se fueron tras dioses ajenos. Pues siempre el Señor Él perdona, es un Dios perdonador, es un Dios de amor, y aún juzgó al pueblo de Babilonia por su soberbia, porque se ensoberbecieron y pues se alejaron de Dios, ¿verdad? Y aquí están las palabras donde dice que tropezará Babilonia y que será destruida por nuestro Dios. Así es que bueno, y me faltan más sobre Egipto y sobre pueblos gentiles, pero pues yo creo que con esto vemos cómo estaba en ese tiempo el pueblo de Dios entregado a los placeres, ¿verdad?, de estas ciudades. Ellos no se guardaron, ellos fueron tras dioses ajenos. Pero ahora pasamos a preguntar: ¿cómo está tu corazón? ¿Se ha ensoberbecido en este tiempo? ¿Piensas que a lo mejor pues tú sola puedes salir adelante? ¿O piensas que no necesitas de Dios? Pues yo creo que no, ¿verdad? Porque sabemos que en este tiempo difícil que estamos pasando, pues sabemos que solamente el Señor es el que nos va a sacar adelante. Solamente en Él vamos a ser más que vencedores. Entonces yo les dejo esta reflexión para que nos autoanalicemos y veamos si realmente hay soberbia en nuestro corazón. Estemos confiando en otras cosas, estemos confiando en la ciencia o en la medicina o en otras cosas, ¿verdad? Pero sabemos porque sabemos que solo en el Señor está la vida, que tenemos un Dios poderoso.
Pues le doy las gracias y les mando un fuerte abrazo, que Dios les bendiga y espero que nos veamos muy pronto. Saludos.